Bueno, último bloque del programa. Leandro de Sagastizábal con nosotros. Bienvenido, Leandro. Gracias, Cristina, una vez más por la invitación. Pero con todo gusto. Un camino con los libros se llama. Y son las memorias de un editor. A mí me encanta cuando salen memorias de editores. Tantas cosas que cambiaron en el mundo editorial a lo largo de la trayectoria. Personas con tanta historia. Y qué sé yo, acá viene Daniel Divins que empieza a contar anécdotas y no paramos. Guillermo Javelson sacó sus memorias el año pasado, lo entrevistamos también. Claro, el enigma del oficio. Y ahora salís vos con un camino con los libros y digo, Leandro, realmente la trayectoria de toda la vida y has pasado por tantas editoriales importantes, por tantos momentos de la industria en un país que ya sabemos los altibajos y las complicaciones, ¿no? Vos sabés, Cristina, que esa fue una de las razones fundamentales para hacerlo, ¿no? Porque se duda mucho cuando uno, no sé, Willy, me imagino Guillermo Javelson y Daniel con sus cosas tendrán las mismas dudas, ¿viste? Que uno nunca sabe porque definitivamente uno tiene que ser el referente, digamos, ¿no? Son las memorias propias. Entonces, y sí, obviamente, te pones duda, en primera persona. Claro, son una primera persona. Te daba entonces, como un pudor eso. Exactamente, te da como un cierto pudor, ¿viste? Pero lo que pasa que, como bien señalás, yo creo que yo no soy un editor emblemático, ni un gran editor, ni nada, no soy Gallimard, ni mucho menos, ni Divinsky. Pero sí tengo una historia muy peculiar. Se ha convertido así la figura, ¿no? Claro, y además muchos años de editor. Vos lees el libro además de Guillermo Javelson, El enigma del oficio. Sí. Claro, Willy ha compartido momentos intensos desde con Roa Basto a con Julio Cortázar. Ese no es mi caso. Bueno, pero vos estabas en la editorial Planeta, por ejemplo, pero el contacto con esos autores era más de Alberto Díaz, suponte. Exactamente. Que también esperamos un libro de memoria, ¿no? De Alberto Díaz. Sería muy buena una memoria de Alberto. Sí. Además, yo aprendí mucho de Alberto. No lo he incluido mucho, Alberto, ahí una mención, no mucho, debiera haber hecho más, porque Alberto me ayudó mucho en un aspecto. Mira, yo desarrollé básicamente dos cosas que son las que se reflejan en este libro, o se expresan en este libro. Por un lado, una vida profesional, que como bien decís, ha tenido distintos perfiles. Yo empecé haciendo promoción de libro en Cúspide, después pasé a distintas editoriales. Años 60, fines Exactamente, de los 60. A mediados, hacia el 75, empecé en Cúspide haciendo promoción de libros universitarios. Después los Jorge Arzadún y Jorge Carfi, y Carlos Arzadún me permitieron ingresar a Norma cuando la primer fusión, que fue Norma con el grupo Tesis. Ellos tenían una librería que era Tesis Norma, y ellos me eligieron como director editorial ahí. Después de ahí pasé a Planeta por una elección de Ricardo Sabanes. Fui gerente editorial de Planeta y después director comercial. En esos años 90, que era el auge total de la editorial Planeta. Bueno, cuando era la editorial líder sin lugar a dudas. Pero ahí cambiaron cosas en el mundo del libro a partir de ahí. Muchísimo. Toda esta cosa, había autores, me acuerdo, que venían y decían acá, ahora no se habla más de literatura, se habla de anticipo, se habla de el libro como un objeto, ¿no es cierto? Sí. ¿Viste? Cambió algo en ese momento. Yo creo que, mira, siempre ha habido, como en todas las cosas, y te digo, son charlas que con colegas tenemos, ¿no? Con colegas del mundo de la investigación en la historia editorial, más que con colegas del mundo del libro. Las tenemos seguido. Porque vos también sos historiador. Por eso, y básicamente me ocupé mucho de historiar. En realidad este libro tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sí. Con la necesidad de dejar como una especie de testimonio para otros. Uso una carta de Boris Spivakov que me escribe Boris Spivakov en los años 90, que es un lujo como documento. Otro editor emblemático, ¿no? Y que, ¿sabes qué? Cristina, hay una paradoja en el mundo editorial. Fíjate que los editores importantes del mundo editorial en Argentina, recién hablábamos de Gloria Rodríguez, podemos citar a Trini Vergara, podemos citar enormes editores en Argentina, no dejan cosas escritas, no dejan sus testimonios, no dejan su experiencia. Y la idea un poco es dejar un testimonio que sirva para otros investigadores, como decís vos, de una manera de estar en los libros. Vos fuiste uno de los iniciadores de la escuela de edición, ¿no es cierto? De la carrera de edición. La carrera universitaria. Estuve en los primeros años, es más, estuve en la primera cátedra, que fue la que creó Ricardo Nudelman. Después esa cátedra quedó Alejandro Katz a cargo de él, quedó a cargo de Alejandro Katz.
Yo me fui y volví a unos años después como titular de administración de la empresa editorial y después fui director de la carrera de edición. Esa carrera, por ejemplo, fue una carrera importantísima. Y sí, Es decir, una formación carrera profesional universitaria. Exactamente. Fuiste director también o presidente de la CONAVIP, ¿no es cierto? La También, y Comisión de en Bibliotecas el libro Populares. le dedico una parte porque Y es muy creo, importante. porque además creo, mirá, ¿cuál es la experiencia hermosa que me permitió la CONAVIP? Y además fue una de las razones fundamentales por la cual le dije que sí cuando me ofreció Pablo Beluto el puesto. Una de las razones fundamentales, o la fundamental, fue poder estar en ese lugar, que es el lugar de los lectores. ¿Viste? Para quienes somos editores estamos siempre en el lugar de cómo se hacen los libros, Claro, cómo se pero escriben los libros. el que los recibe. Pero exactamente, pero no en el otro la lugar. CONAVIP que provee a todas las bibliotecas populares del país. No, además, Es un mira, lugar clave. reconocidas por la CONAVIP hay más de 1.300 bibliotecas Sí, en todo el país. a lo largo y a lo ancho de todo el Sí, país. Y tenés bibliotecas que son de 2.000 metros cuadrados, hermosísimas, Y otras y tenés bibliotecas que están en un container. Sí. Es decir, es un proyecto cultural hermoso. Proyecto de Sarmiento. 1870. De 1870. Es más, la biblioteca, la primera, la Franklin de San Juan, es anterior a Sarmiento. Ya existía de antes. Es de 1866. Bueno. O sea, es un proyecto... Bueno, Pero y por yo- eso has pasado por todos los, claro. todos los sectores. ¿no? Porque relacionados con el además libro. estuve en el libro educativo, estuve unos años en Tinta Fresca, fui directivo de Fondo Cultura, fui directivo Fondo de UDEVA. Claro, Eudeva Y son también. experiencias muy... ¿Qué cambió? muy Si yo lindas. te digo, ¿qué cambió el mundo del libro así fundamental desde que vos empezaste, años 70, ahora? Cambió totalmente, ya sé, Sí, pero cambió el mundo, cambió el mundo del libro y cambió el mundo de los lectores. ¿Viste? Yo creo que antes existían lectores o grupos de lectores mucho más concentrados. Es decir, yo creo que una de las cosas, como ha pasado en casi que todos los aspectos económicos de la sociedad, una de las cosas más características de los años recientes es la segmentación de lectores. Hoy en día, viste, hay muchísima cantidad de editoriales independientes por eso, porque hay muchos porque modos de leer. Claro. En términos de producción de los libros, yo creo que hay 2 o 3 cambios que son muy importantes. Uno de ellos es la calidad de los libros. Es decir, yo creo que hoy en la Argentina se produce un libro que en los 70 no se producía. El libro tenía, ¿viste? Yo escribí en su momento también para Eudeva una biografía de Arturo Peñalillo, y cuando uno veía la colección La Siringa, por ejemplo, de Arturo, claro, eran unos libros que hoy serían ilegibles, ¿viste? Una letra chiquitita, unas hojas que se salían. O sea, la Hoy en calidad día los del libros, objeto fíjate los libros que mejor. tenés acá y que estás mostrando, son Sí. de calidad. Sí. Cambió la calidad. ¿Te acuerdas de esa época que uno abría un libro y se le soltaban todas las páginas? Por eso te digo, era una cosa que, ¿viste? Eso no te pasa quedaba más. con la mirada. No pasa más. No. Nadie se bancaría un libro así hoy. No, claro. Además, ¿qué cambió? Cambió, sin duda, el pasaje a lo digital. Tanto en el sentido de producción de los libros, ¿viste? Para hacerlos, el ebook, Sí. como para venderlos, el e-commerce, es decir, venderlos por canales comerciales. Yo creo... Pero el libro de papel, venderlo por canales comerciales, pero el libro... de papel. el Vos libro sabés de que papel. el libro digital sigue teniendo un espacio acotado realmente. ¿Cuánto en es? el- ¿10%? No, en la Argentina era alrededor de un 4%, hoy está en el orden del 10%. Como máximo 10%. Y en una editorial universitaria, que es donde más se usa el Sí. libro digital, Sí. está más o menos en ese promedio. Según me decía Luis Quevedo, que es el gerente general De de Eudeva y a Eudeva. quien vos conocés, ¿Cómo no? eh, Escribieron un libro juntos. es un libro con esta misma finalidad. Es un libro que se llamó Optimistas Seriales y que fueron entrevistas a editores. Y la finalidad era un poco esta, rescatar o dejar por escrito, ¿viste? El testimonio de gente que participa, como bien señalabas vos, Cristina, que probablemente le va a ser muy útil a gente que no conoció eso. Yo Seguro. te digo, cuando yo hablo ahí de la promoción de los libros y todo, eso no existe más. La promoción del libro universitario, eso era una cosa, una actividad muy fuerte en los años 70 y hoy no existe más. No existe directamente. Y existe por otros canales, ¿viste? Y existe de otro modo, pero es muy difícil que hoy va a haber una persona que le va a llevar un libro a un profesor titular de cátedra para que él lo recomiende, en el caso de que sea un libro Como importante hacen los o que le guste. visitadores médicos con los medicamentos. Exactamente el mismo trabajo. Claro. Es más, yo leía Van los a ver a libros- los profesores. Exactamente, para que ellos los recomienden. Es más, yo leía los libros, ¿viste? De los visitadores médicos, porque no había libros sobre la promoción Claro, del libro, y claro. leía los libros de los laboratorios, digamos, para
para clonar ¿Y ahora el modelo. cómo hacen? Porque tienen que llegar también al público universitario. Pero se llega por vía electrónica, se llega, ¿viste? Pues mandando los PDF en otro tipo de publicidades. Ya no hay una persona que va, visita. Yo me pasaba horas Se leen los libros por entrevistando. PDF, decís, Exactamente. universitarios. Es un cambio radical. ¿Vos cómo ves me tengo que ir rapidito, se nos va a terminar el programa, pero ¿cómo ves el futuro del libro? Yo soy bastante optimista, ¿viste? Realmente, pero no por un optimismo así corporativo, digamos, porque me siento parte de él, sino porque realmente creo, a ver, hablemos de la Argentina, yo sigo creyendo en la sociedad. Mira, acá hay libros enteros, como el de William Acri, que está dedicado a ver cómo en el siglo XIX el Río La Plata en general, no solo la Argentina, Uruguay también, era una sociedad lectora. Esta es una sociedad lectora, ¿viste? Es chica, es cierto que no es... Se achicó la sociedad lectora. Pero es una sociedad, se achicó mucho. Bueno, que hablabas también de la fragmentación del lector. Ya, por eso son tan importantes las bibliotecas populares. Bueno. Porque, ¿viste? Es muy importante rescatar la gente que dejó de ser lectora, porque al ser más difícil la cultura como un modo de ascenso social, ¿viste? Hoy en día podés ser un genio que te leíste toda una biblioteca y eso no te hace ni ganar más dinero, ni tener más estatus, ni un montón de cosas. Entonces, la movilidad social a través de lo cultural está como relativizado. Entonces, mucha gente dejó de pensar en leer y en tener el espacio cultural. Y no solamente por el precio de los libros. No solamente por el precio, sino exactamente por ese otro tema. Por falta de interés. Mirá, muy rápidamente te digo, sé que tenés que cerrar el programa, pero te doy un dato que me parece importante. Hace unos años, en el 2015, 2016, un uruguayo, que es un sociólogo de primer nivel que vive en París, publicó un libro que se llamaba Biblioteca en Llamas, que lo publicó en la Universidad de General Sarmiento acá en la Argentina. Él se llama Denis Merklen. ¿Qué decía Denis, entre otras cosas? Ahí analizaba entre 1998 y el 2000 y pico, que 2015, 2016, analizaba la quema de bibliotecas populares en las revueltas en las periferias de París. Bien. ¿Por qué, decía él? Porque son poblaciones que empiezan a sentirse lejos. Si uno piensa la cantidad, si uno analizara en este año la cantidad de escuelas que han sido agredidas, es decir, violentadas, etcétera, habría que pensar seriamente qué pasa con eso. Por eso el valor de la educación, el valor de los libros. Y nosotros somos una sociedad lectora, somos una sociedad de libros. La prueba está que estamos acá, vos y yo, hablando después de más de 30 años sobre libros. Sí, pero lamentablemente no es lo común. Digo. No es lo común. No es lo común. No es lo común. Ay, mira, da tanto este tema para seguir hablando, pero acuérdese que está este libro de Eudeva, Un camino con los libros, una historia personal pero social de la edición en la Argentina. Me alegro mucho que hayas venido, Leandro. Muchas gracias, Cristina, por tu invitación. Muchas gracias. Y nos vemos como siempre el sábado que viene, se terminó el programa. Buena semana para todos. Chao.